El 10 de septiembre de 2025, al mediodía, en la Universidad de Utah Valley, bajo una carpa blanca plegable, con teléfonos alzados como un pequeño bosque de cristal, un solo crujido de sonido convirtió un debate en un desastre. Charlie Kirk respondía preguntas cuando una bala disparada desde un tejado a 200 metros le dio en el cuello, vaciando el aire de 3.000 pechos al instante. El micrófono chilló, la multitud cayó al suelo en oleadas, y las luces del escenario siguieron brillando sobre una ausencia irreparable. Lo llevaron en camilla mientras las sirenas escribían su dura puntuación en el cielo del campus. Al anochecer, declaraciones y alertas confirmaron lo que el video ya decía. Ya no estaba. Minutos después, el país hizo lo que siempre hace. Discutió sobre política, motivos, culpas, pero a pocos kilómetros de las cámaras, el teléfono de una familia se encendió con el tipo de mensaje que hace que el suelo se tambalee. Una cocina que normalmente huele a café y tostadas, de repente olió a aire frío y miedo. Las facturas en el mostrador no les importaban los hashtags. Hipoteca por pagar. Nómina pendiente, depósitos de giras, lecturas de anuncios, contratos con letra pequeña y grandes consecuencias. A la gente le gusta decir, dejó una fortuna, como si los ceros pudieran consolar. Pero aquí es donde se complica la cosa. Una máquina pública no se detiene cuando su arquitecto desaparece. Esto no es solo dinero, es un registro de sacrificios. Y para que quede claro, la ley establece, incluso ahora, que los bienes benéficos financiados por donantes no se convierten en una herencia familiar. Lo que queda son las ganancias de la persona, sus contratos, seguros y propiedades. La escena permanece grabada en tu mente. Una carpa blanca ondeando con una brisa suave, una pancarta que de repente se ve demasiado brillante, zapatillas arrastrándose sobre el hormigón mientras la gente empuja detrás de sillas plegables, una chaqueta colgada en una silla en una sala verde donde nadie volverá a sentarse. Si alguna vez te paraste en un umbral y viste a alguien que amas irse a trabajar, conoces la extraña aritmética de esos segundos, la forma en que la vida ordinaria puede terminar a mitad de una frase. ¿Qué es una fortuna realmente cuando la persona que la construyó no puede volver a casa para apagar la luz del porche? ¿Qué pueden prometer los números que una casa tranquila no podrá negarse a creer? Los titulares analizarán el cómo. Un disparo desde arriba, un rifle recuperado, una búsqueda de sospechosos extendiéndose por barrios y colinas. Las declaraciones analizarán el porqué, pero la historia que contamos esta noche necesita una primera respuesta diferente. No una tabla de conspiración, no un boceto de tribunal, sino un origen humano lo suficientemente fuerte para soportar lo que vino después. Porque antes de los contratos y los escenarios, antes de las giras de libros y los mapas de sindicación, antes de los totales de recaudación y las nóminas apiladas como dominós en un escritorio, había un niño aprendiendo a cautivar a una audiencia con nada más que una frase y una columna vertebral inquebrantable. Así que salgamos de las sirenas y vayamos al principio, donde el aire huele a virutas de lápiz y a jabón de platos, donde la luz invernal hace que un pequeño escritorio de dormitorio parezca un centro de mando, donde un primer rechazo graba una lección permanentemente en una mente joven. Si la verja no se abre, haz una puerta. Esa es la herida que forjó la voluntad. Ese es el comienzo del motor que un día movería multitudes y dinero, y sí, responsabilidad. Y si sigues esa primera chispa hacia adelante lo suficiente, entenderás por qué la fortuna de la que la gente susurra ahora se siente, para la familia que debe cargarla, como un peso. Su historia de origen no comienza en una sala de juntas. Comienza en el medio oeste suburbano, donde los inviernos te vuelven práctico y la ambición te inquieta. Imagina un dormitorio pequeño, con un escritorio que se tambalea, porque una pata es más corta que las otras. Hay un tablón de corcho con fichas, citas subrayadas 2 veces, un calendario con casillas llenas antes de que la tinta se seque. Una cocina huele a tostadas quemadas y jabón de platos. La televisión de la habitación de al lado zumba con noticias por cable a un volumen que es solo un punto demasiado alto. Él aprende a debatir en una mesa donde los cubiertos tintinean con demasiada fuerza cuando alguien expresa su desacuerdo, y comprende que la certeza es un abrigo cálido cuando el mundo exterior se muestra frío. La primera cicatriz, el rechazo, es un maestro que siempre recordará tu nombre. En esos últimos meses de la escuela preparatoria, cuando el aire en los pasillos sabe a virutas de lápiz y a una gran anticipación, llega una carta que dice, no, quizás sea la academia a la que pensabas que ibas a entrar. Quizás es el futuro que te dijeron que ocurriría de cierta forma. La mente hace una aritmética brutal en esos momentos. Si no es eso, entonces, ¿quién soy yo? Lo transforma en una inclinación decidida hacia adelante. Si la puerta no se abre, él mismo hace una. Él empieza a aparecer en habitaciones antes de que nadie lo haya invitado. Temprano por la mañana, hablando con 10 estudiantes en un aula que huele a marcadores de pizarra y a café de cafetería. Noches en salones comunitarios, con alfombras que ocultan décadas de refresco derramado, estrechando manos bajo luz fluorescente, presentando una idea con el fervor de un niño que cree que las ideas mueven montañas si las gritas con suficiente convicción. Hay un pensamiento al que sigue volviendo.
Si logras congregar a la gente, entonces puedes construir algo. Y una segunda idea que lo mantiene siempre con los pies en la tierra. Es preferible ser escuchado que simplemente ser famoso. La fama es un arrendador bastante caprichoso. La atención es una deuda pendiente. Tu voz es el patrimonio que posees. Los mentores no siempre llegan en la forma que esperas. A veces es un jubilado con una risa ronca que escucha a un adolescente dar un discurso y dice en voz baja, ve más allá. A veces es un primer donante que te estrecha la mano y, con ese apretón, te infunde confianza. A menudo es un amigo mayor quien te enseña el oficio poco glamuroso, cómo reservar una habitación sin que te estafen, cómo negociar una partida, cómo decir no al sí equivocado. En aquellos primeros días, antes de las cámaras, los estandartes y los escenarios pirotécnicos, hay una hoja de cálculo abierta en un portátil de segunda mano y una voz susurrando el mayor cumplido en el ajetreo. Puede que lo consigas. El avance rara vez parece fuegos artificiales. Más a menudo, parece 100 pequeños pestillos abriéndose a la vez. Un video que consigue un número sorprendente de visitas. Una parada de campus, donde la sala está repleta, la gente de pie contra las paredes, el aire cálido por el calor y el desacuerdo. Llama una emisora de radio. Se abre una oportunidad para un podcast. Consigue un contrato multianual que le promete audiencia y un sueldo. Y así, la máquina del sueño empieza a ponerse en marcha. Pero aquí es donde se complica, porque la puerta que cruzas trae nuevas habitaciones y nuevas facturas. Los empleados esperan sus pagos el 1 y el 15. Las giras se tragan el dinero antes de recuperarlo. Una crisis se cuela por la puerta trasera. Un local amenaza con cancelar. Una protesta presiona el código de incendios. Un amigo es doxeado. Aprende a arreglar las cosas sobre la marcha, pedir favores, pagar de más por seguridad, cambiar el recorrido con el autobús ya en la autopista. Cada arreglo añade otro engranaje al motor. Cada engranaje necesita aceite. La resistencia forja cada imperio digno de su nombre. Las invitaciones se hacen más grandes. Y también las negativas. Hay porteros que sonríen y dicen, aún no, y críticos que evitan la mirada, pero escriben párrafos. El dinero odia la incertidumbre. Un calendario con 6 meses de antelación, también. Él se reinventa sobre la marcha. Una semana, él es el invitado. La siguiente, él es el anfitrión. Un año, son principalmente campus. El siguiente, son arenas. Un mes, el programa es audio. Al siguiente, es video en vivo con una luz tan brillante que se ven las motas de polvo en el haz. Ahora, si te preguntas cómo sobrevives a ese tipo de viento en contra, la respuesta no es el talento, es el apetito. Él cultiva un estómago para la turbulencia, un reloj biológico que no cree en el sueño, un tono que convierte las interrupciones en ovaciones. Y funciona, al menos en público. Construir un imperio nunca es solo cuestión de un escenario. Se trata de todo lo que rodea el escenario para hacerlo repetible. La mezcla de ingresos pasa de la esperanza a algo más sólido. Los contratos con los medios se extienden, las horas de radio, la sindicación de la red de podcasts, los anuncios publicitarios que pagan tanto como el monólogo. El calendario de conferencias se consolida con rangos de honorarios que habrían parecido obscenos al principio, pero que ahora parecen pura matemática. El costo de los pasajes aéreos, las reservas de hotel, la seguridad, el personal de apoyo local, el costo de oportunidad de darle el sí a una ciudad y negárselo a otras 5. Las ramificaciones de la marca se multiplican. Conferencias con entradas agotadas. Membresías que zumban en segundo plano como generadores confiables. Un adelanto de libro que llega como una primavera temprana. La organización sin fines de lucro lleva sus cifras a 8. Luego, 9 dígitos de recaudación anual y la nómina se convierte en una ciudad. Él cobra cheques de pago que demuestran su influencia. Aún así, es una fracción del coloso que él maneja, pero no es insignificante. Surge un hogar que antes no era posible, de esos con la intensa luz del desierto derramándose por los suelos de piedra, una piscina azul que refleja un cielo aún más azul, el tipo de isla de cocina donde puedes estar descalzo a medianoche, en silencio, y escuchar el suave ronroneo del refrigerador. Y sin embargo, incluso en ese resplandor, la lección que más importa es el giro que aprendes si vives lo suficiente a gran velocidad. No se trata solo de dinero. Se lee como un registro de sacrificios. Cuanto más grande la empresa, más familias dependen de tu próxima decisión. Los acuerdos con medios y las tarifas por charlas eran públicos. Las divulgaciones financieras y comunicados de prensa registraban sus programas y distribución, mientras agencias de reservas listaban tarifas típicas. Las cifras salariales aparecen en los registros de entidades sin ánimo de lucro. Los listados e informes inmobiliarios documentaron una casa de millones en Arizona que marcó un nuevo capítulo. El libro privado, la parte que se convierte en patrimonio, está hecho de los instrumentos familiares que las familias de todo el mundo usan, adaptados a la vida que les corresponde. Un fideicomiso revocable para que la sucesión no los aplaste. Designaciones de beneficiarios en cuentas de jubilación que rinden más que cualquier titular. Un seguro que llega como un bote salvavidas que la gente desearía no haber necesitado. Quizás una pequeña LLC donde la propiedad intelectual personal,
La clave está en manos, quizás un acuerdo de empresa conjunta que requiera una cláusula de extinción clara. El mito es que ser asquerosamente rico significa cofres del tesoro y bóvedas privadas. La verdad es, carpetas de Manila con pestañas etiquetadas, póliza, título, K1 y un cónyuge que tiene que ser lo suficientemente valiente para abrirlas. Si estás contando las preguntas retóricas, no te decepcionarás porque el duelo pregunta más de lo que responde. ¿Quién es exactamente la persona adecuada para sostener un micrófono con su nombre y decir, todavía no? Así no. ¿Quién les dirá a los niños algún día que lo que el mundo llamó riqueza, la familia lo conoció como las largas horas de un padre y el asiento ausente de un esposo en la cena? ¿Qué hace una comunidad con una máquina construida en torno a una voz cuando esa voz ya no está? Hay respuestas correctas, una gestión cuidadosa, un ritmo mesurado, el valor de decir no a la explotación disfrazada de homenaje, y hay respuestas equivocadas, ruidosas, tentadoras e irreversibles. Los legados no mueren, están resueltos. La última etapa de cualquier vida tiene dos espectáculos: el público, con comunicados de prensa y declaraciones policiales, y el privado, con comida en tupperwares y amigos que saben dejar el fregadero vacío. El espectáculo público está documentado: el día, el lugar, la violencia que convirtió una plataforma en una escena del crimen. El espectáculo privado, en su mayoría, no está fotografiado. Una casa donde alguien no para de olvidar y luego recordar, donde la cama es demasiado grande, donde la cerradura de la puerta principal gira con demasiada facilidad en una mano que preferiría no volver a casa sola. Todo lo que podemos hacer desde las gradas baratas es negarnos a pasar de largo esa habitación. Los informes son claros sobre la fecha, el lugar y la causa de la muerte. La búsqueda del sospechoso y las declaraciones oficiales han sido cubiertas por todas las cadenas. ¿Por qué te importa todo esto si no compraste una entrada, un libro o una camiseta? Porque la historia de una fortuna es siempre la historia de elecciones y costos, que se parecen mucho a las que tú haces, escaladas a un decibelio diferente. Quizás nunca firmaste un autógrafo, pero sí un contrato de alquiler que te asustó. Quizás nunca estuviste bajo los focos, pero sí frente a una ventana a las 3:11 de la mañana, preguntándote cómo pagar dos cuentas con la energía de un solo sueldo. Vemos vidas públicas no porque envidiemos las cifras, sino porque reconocemos la física. Todo lo que construyes se te devuelve. Convirtió el rechazo en propulsión. Convirtió los ambientes en impulso. También convirtió su cuerpo en una máquina y pagó cada kilómetro. La primera cicatriz, ese chico aprendiendo a dominar un espacio antes de que lo dominara a él, se volvió la herida que convirtió en trabajo. La pregunta que nos hacemos sobre cualquier legado es si hizo a otras personas más valientes. Si éste lo hizo, eso importa incluso en la calma posterior. Ahora, si te preguntas de dónde vino la fortuna, puedes esbozarlo sin morbosidad. Vino de programas que vendían anuncios y de estaciones que emitían cheques, de charlas que convertían horas en facturas, de libros que transformaban la atención en adelantos y regalías, de una casa comprada y luego puesta en venta en un mercado que tiene su propio clima. Llegó en la columna de sin fines de lucro como salario declarado en informes públicos, y desde allí los bienes pasan a los cauces habituales de cualquier patrimonio. El mito de una bóveda secreta da para un mejor chismorreo. La realidad de una familia que gestiona sus bienes con prudencia y esmero es menos atractiva para el clic fácil e infinitamente más humana. Pero aquí es donde se complica, porque la frase «lo que se deja» puede sonar a una vuelta de victoria para algunos y a una pesada carga para otros. Más que dinero, es un gran peso. Una viuda cargando a sus niños pequeños, subiendo una escalera en una casa que de repente se siente demasiado grande. Un equipo leyendo el guión de mañana y preguntando quién habla. Donantes que desean honrar una misión sin forzar el duelo familiar. Lo justo en momentos así es casi siempre más lento de lo que crees y más compasivo de lo que esperas. Si la máquina puede reducirse a un zumbido en vez de un rugido, eso es gracia. Si la herencia puede gestionarse de forma que proteja primero al círculo más cercano y luego al más amplio, eso es verdadera sabiduría. Si uno está redactando el registro de una vida como esta, no puede omitir los capítulos dedicados al trabajo. Uno de esos capítulos es, sin duda, el de los medios de comunicación. Él edificó una voz diaria que se extendía desde los altavoces de los teléfonos inteligentes hasta los salpicaderos de los automóviles, una red de sindicación que hacía que sus palabras cobraran vida en sitios donde él jamás había estado. Los contratos se anunciaron como suelen hacerse estos acuerdos: párrafos de comunicados de prensa, cotizaciones bursátiles, franjas horarias, prueba de que el programa había pasado de ser un experimento a una institución. El podcast vivía en una cadena que sabía cómo empaquetar la indignación y el alivio con anuncios en medio. Las horas de radio ocuparon una porción del mediodía estadounidense que antes pertenecía a otros hombres. Esa es una clase de riqueza que no siempre se refleja en los sitios web de patrimonio neto. La habilidad de atraer a una audiencia recurrente y de ser remunerado cada vez que lo haces. Salem Radio Network y Salem Podcast Network transmiten
Llevó y extendió su programa por años, colocándolo en franjas de afiliados principales. Otro capítulo es el libro en el estante, un manifiesto vestido con una sobrecubierta, cuyo adelanto no llega como una ganancia inesperada, sino como un puente. Los libros también hacen otra cosa, cruzan fronteras cuando los vuelos no pueden. Un título se convierte en una tarjeta de presentación, una pegatina de bestseller en una credencial, un extracto de capítulo en la semilla de una segunda carrera. Aunque las regalías decaigan, la huella de autoría permanece en tu nombre en sitios donde las presentaciones cuentan. Su libro fue publicado por una editorial importante y anunciado como un éxito de ventas nacional. El anticipo exacto no fue público, como es habitual. Un tercer capítulo es el escenario, luces intensas, audio resonante, el pequeño crujido que acompaña al primer buenas noches. Los honorarios por conferencias le enseñaron que podía ganar en una hora lo que antes le tomaba una semana. Ese cálculo no es codicia, es gravedad en un mercado donde la atención es moneda. Se volvió un atractivo tan grande que los correos de los promotores ponían el número en el asunto. El rango, no la certeza, es la norma en ese mundo. Se cotiza según el tamaño de la sala y el apetito del patrocinador. El punto aquí no es asombrarse de una cifra, sino entender que para un hombre cuyo trabajo eran las palabras, las salas compraban tiempo. Las agencias de oradores públicos listaban rangos de honorarios en vivo de decenas de miles para una figura destacada de su perfil. Los bienes raíces también tienen un capítulo, porque cada mito de éxito americano escribe uno. En la luz de Sonora, Arizona, una casa española de líneas limpias y una piscina del color de un cielo vespertino se convirtió en un símbolo, menos de un rival que de la creencia de que el ritmo podía mantenerse. Recórrelo en tu mente, el eco de tus pasos sobre el azulejo fresco, la forma en que el atardecer hace que el estuco brille rosado en los bordes, la verja metálica que hace un clic apenas perceptible, lo suficiente para recordarte que estás en casa. Un anuncio, una venta, una oferta por encima de un precio de compra anterior. Las casas cuentan sus propias historias de auge y caída sin alzar la voz. Principales medios registraron una compra de 2023 por casi 475 millones y su posterior cotización. La noticia de una oferta posterior mostró revalorización con el movimiento del mercado. Y luego está la nómina que nadie ve cuando tuitean sobre fortuna. Los imperios no son solo las caras del cartel, son los nombres en el sistema de RRHH. Organizadores de eventos cuyos calendarios parecen mapas de guerra, operadores de cámara que colorean la ira para que parezca urgencia, agentes que negocian contratos como finales de ajedrez, abogados que marcan frases por difamación mientras el reloj silba. Los medios de vida del personal se entrelazan con las mismas cuentas que los fans creen que son su dinero. Por eso, cualquier contabilidad sobria de la riqueza debe girar hacia el peso. Cuanto más grande es la máquina, más promesas llevas a las 2 de la mañana como maletas invisibles. Claro que sí, hay un gran letrero de neón brillante en esta historia. Las organizaciones financiadas por donantes asociadas a su nombre. La gente de fuera del sector suele asumir que la muerte de un fundador convierte el saldo de una ONG en una renta familiar. La verdad es más silenciosa y estricta. Los activos de la ONG permanecen ligados a la misión. La obra benéfica sigue presentando sus declaraciones, pagando a su gente, organizando sus eventos y haciendo su trabajo, a veces con un nuevo enfoque, a veces con una nueva cara al micrófono, pero no se convierte en una cuenta patrimonial. Su compensación allí era un salario, no capital, un cheque de pago ganado por un servicio reportado como cualquier otro, escrutado como cualquier otro. En alguna declaración anual, la cifra está en blanco y negro, un recordatorio de que en el mundo benéfico, hasta el sueldo del CEO es una cortina abierta. Los formularios 990 muestran su compensación. Esos documentos, no los rumores, son el registro oficial. El registro privado, la parte que se convierte en patrimonio, se compone de los instrumentos familiares que las familias usan, adaptados a la vida que les corresponde. Un fideicomiso revocable para que la sucesión no aplaste a los vivos, designaciones de beneficiarios en cuentas de jubilación que hacen más que cualquier titular, seguros que llegan como un bote salvavidas que la gente desearía nunca haber necesitado. Quizás una pequeña LLC para la PI personal. Quizás un acuerdo de empresa conjunta que necesite una cláusula de extinción clara. El mito es que ser asquerosamente rico significa cofres del tesoro y bóvedas privadas. La verdad son carpetas Manila con pestañas etiquetadas como póliza, título, K1 y un cónyuge que debe ser lo suficientemente valiente para abrirlas. Si cuentas las preguntas retóricas, no te decepcionarás, porque el duelo pregunta más de lo que responde. ¿Quién es exactamente la persona adecuada para sostener un micrófono con su nombre y decir, aún no, así no? ¿Quién les dirá a los niños algún día que lo que el mundo llamaba riqueza, la familia sabía que eran las largas horas de un padre y el asiento vacío de un esposo en la cena? ¿Qué hace una comunidad con una máquina construida alrededor de una voz cuando
Y la voz se ha desvanecido por completo. Aquí, sin duda, hay respuestas correctas, una gestión responsable, un ritmo mesurado, el coraje de decir no a la explotación disfrazada de tributo. Y también hay respuestas equivocadas, ruidosas, tentadoras e irreversibles. Los legados no mueren, se gestionan. La última etapa de cualquier vida tiene dos espectáculos. El público, con comunicados de prensa y declaraciones policiales. Y el privado, con guisos dejados en Tupperware y amigos que saben dejar el fregadero vacío. El espectáculo público está documentado. El día, el lugar, la violencia que convirtió una plataforma en una escena del crimen. El espectáculo privado está mayormente sin fotografiar. Una casa donde alguien no deja de olvidar y luego recordar. Donde la cama es demasiado grande. Donde la cerradura de la puerta se abre con demasiada facilidad en una mano que preferiría no volver a casa sola. Lo único que podemos hacer desde los asientos baratos es negarnos a pasar de largo esa habitación. Los informes son claros sobre la fecha, el lugar y la causa de la muerte. La búsqueda del hombre y las declaraciones oficiales han sido cubiertas por todas las cadenas. ¿Por qué te importa todo esto si no compraste una entrada, un libro o una camiseta? Porque la historia de una fortuna es siempre la historia de elecciones y costos que se parecen mucho a los que tú haces, escalados a un decibelio diferente. Quizás nunca firmaste un autógrafo, pero firmaste un contrato de alquiler que te asustó. Quizás nunca has estado bajo los reflectores, pero sí en una ventana a las 3:11 de la madrugada, preguntándote cómo pagar 2 cuentas con una sola paga de energía. Vemos vidas públicas, no porque envidiemos las matemáticas, sino porque reconocemos la física. Todo lo que construyes te presiona de vuelta. Convirtió el rechazo en propulsión. Transformó los espacios en impulso. También hizo de su cuerpo una máquina y pagó el precio. La primera cicatriz, la de aquel niño que aprendió a dominar el entorno antes de ser dominado, fue la herida que convirtió en su obra. La pregunta que hacemos sobre cualquier legado es si hizo a otras personas más valientes. Si éste lo hizo, eso importa incluso en el silencio después. Ahora, si te preguntas de dónde vino la fortuna, puedes esbozarla sin morbo. Vino de programas que vendían anuncios y estaciones que emitían cheques, de conferencias que convertían horas en facturas, de libros que convertían la atención en anticipos y regalías, de una casa comprada y luego puesta a la venta en un mercado con su propio clima. Llegó en la columna de sin fines de lucro en forma de salario declarado en informes públicos, y desde allí los activos se mueven a los canales habituales de cualquier patrimonio. El mito de una bóveda secreta genera un mejor chismorreo. La realidad de una familia que administra bienes con asesoramiento y cuidado es menos atractiva y muchísimo más humana. Pero aquí es donde se complica, porque la frase que se deja puede sonar a vuelta de victoria para algunos y a una carga para otros. Más que dinero, peso. Una viuda cargando niños pequeños por una escalera en una casa que de repente se siente demasiado grande. Un equipo leyendo el programa de mañana y preguntando quién usa el micrófono. Donantes que quieren honrar una misión sin presionar demasiado el dolor de una familia. Lo correcto en tiempos como estos es casi siempre más lento de lo que crees y más amable de lo que esperas. Si la máquina puede ser suavizada hasta un zumbido en lugar de un rugido, eso es gracia. Si la herencia puede manejarse de una manera que proteja primero al círculo pequeño y luego al más amplio, eso es sabiduría.